Yo creo que estos 13 años de relatos se puede ver la maceración de esos 13 años, ese reposo que han tenido ahí los relatos que poco a poco ibas escribiendo y publicando en tu blog, lo que te ha ocurrido durante esos 13 años, incluida la crisis económica a la que todos sobrevivimos, algunos de una manera u otra, pero que en el caso de Paco le obligó, te empujó un poco a tener que cambiar de profesión, a readaptarte y pues a ser uno un poco más maleable y resiliente a la vez para continuar el camino y has descubierto con eso una profesión que te encanta y que además combinas con otra muy importante, que es la de enseñar a los demás una lengua extranjera, y con la tarea más importante, que es y la más difícil, la de la paternidad con esa preciosa niña Liuba, ¿verdad? Bien. Yo creo que quien tenga la oportunidad de leer este libro se va a quedar desde el principio enganchado. Los relatos cortos tienen una desventaja, que es que no te permite profundizar en personajes, que no conoces mucho de lo que pasó antes y lo que pasó después, sino que están en un momento muy concreto, pero tiene también una gran ventaja, que es descubrir todas las habilidades y las destrezas que tiene el autor, que con unas pocas palabras puede describir la atmósfera del escenario en el que en ese momento se desarrolla la historia y toda su habilidad para transportarnos a otros mundos. Y en este caso a mí me encantó el de Tablilla. ¿Por qué? Porque nos transporta desde una guerra muy cercana, como fue la guerra de Irak, hasta hace 5.000 años a la Mesopotamia. Porque combinas la poesía con el horror, la belleza de la poesía con el horror de la guerra. Ese poeta que escribió el primer relato de la historia, no sé si lo estoy pronunciando bien, Gilgamesh. No recuerdo el nombre del poeta ahora, sé que lo mencionas ahí, con la juventud de ese soldado que en 2 segundos destruye 5.000 años de historia y todo lo que eso supuso para la humanidad. Y a la vez, pues, me da la sensación de que habla un poco de la a ver si me sale la palabra, efímero, de lo efímero de nuestra existencia. Le prometí a Paco que no me iba a enrollar mucho y creo que ya me estoy pasando. Paco, este es el mejor regalo que le has podido hacer a tu hija, y además has cumplido ya lo de plantar el árbol, de tener un hijo y escribir un libro. Solo espero que sean muchos más los que vengan después de este. Y por supuesto, Santa Lucía es tu casa para presentarnos todo lo que quieras de tus creaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por asistir a este tipo de eventos en las condiciones tan especiales que nos ha dado este año, que no me atrevo a calificar ahora mismo, pero bueno, cada uno tiene su adjetivo calificativo para este año. Antes que nada, por supuesto, dar las gracias a todos los que han hecho posible que este libro salga a la luz, a mi familia, a mi pareja, a esa base que todo el mundo quisiera tener en su vida, que es el apoyo de los más cercanos, a la editorial, que con un buen hacer o mal hacer, digamos, pues tuvo a bien leerse los primeros relatos que les envié y que apostaron por mí. Ahora contaré cómo fue el proceso, brevemente, pero hay que ser agradecido, y sobre todo a Lola Díaz, que fue la editora que me impulsó a dar el pequeño salto al vacío, que es publicar un libro en estas alturas de la existencia. Y sobre todo gracias a
a las sombras que posibilitaron que estuviera, que posibilitaron que pudiera dar el salto al vacío. Yo estaba ahí, aquí, que sí, que sí no, y al final, junto con esta mosca tan maravillosa que tenemos hoy aquí, me dieron las fuerzas para seguir. Todo esto yo lo cuento en la introducción, y lo primero que digo es que todo esto merece una explicación. Yo no soy de leer introducciones de los libros porque muchos de ellos matan toda la... Yo las introducciones me las suelo leer al final del libro porque dan muchas explicaciones de lo que después vas a ver, y a mí me mata un poco la intríngulis, ¿no? de las obras. Pero en este caso yo creo que es conveniente leer las 2 paginitas que son la introducción porque realmente merece una explicación. Yo soy de aquí, nací en Gran Canaria, en Las Palmas, y cuando uno se acerca a una obra de un autor local, muchas veces tiene ese el San Benito de que nadie es profeta en su tierra, etc. Entonces, y nos pasa a todos en todos lados. Yo he hablado con gente en Rusia, en Estados Unidos y en la Conchinchina, y todo el mundo dice, no, un autor de mi zona, es como, uff, qué pereza. Pero yo creo que en este caso muchos se van a sorprender precisamente por la... yo no quisiera llamar la falta de conexión con mi entorno isleño, porque no soy un escritor, quiero pensar que no soy un escritor al uso, en el sentido de que no tengo muchas de las características que se suelen asociar con los escritores isleños. Esto lo digo yo porque es el feedback que me ha llegado de la gente que ha leído mis relatos. No porque yo vaya aquí de especial ni nada, sino porque realmente yo tengo una formación muy ecléctica. Vengo de varios mundos, de la traducción, de la docencia, del mundo audiovisual y de lo que me contaba mi abuelo de la guerra civil y lo que yo viví en los años de mi infancia en una zona de la ciudad que no era poco común. Que cada uno tiene su trasfondo, pero cuando amalgamas todo y después te lanzas a escribir algo, a ser creativo con eso, pues salen cosas como este libro, y que no se parecen digamos, al contenido de un libro al uso de un autor de aquí. Que... repito, no quiero ir de especial, porque esto parece aquí que voy de dar, pero realmente yo creo que podría parecerse más a un autor de otro lado, más que a un autor canario. Y cuando lean la novela, ojalá, cuando lean los relatos verán que hay mucho de aquí, a la vez. Entonces, como mi carácter es muy ecléctico, pues van a ver, pues desde el primer relato, que es una carta de lo que pudo haber escrito mi abuelo a mi abuela en la guerra civil, hasta relatos ambientados en el Moscú de los años 80, donde he tenido que... La editorial me dio la facilidad, he tenido que incluir códigos QR en algunos relatos para que los lectores puedan entender las referencias, porque son están muy escondidas algunas referencias. Se puede hacer o no hacer, porque hay gente que directamente lo puede entender, pero yo creo que es un plus a la hora de leer, ¿no? Y como la tecnología nos da esa facilidad, pues bienvenida sea. Yo quiero que esto sea también una especie de diálogo, entonces interrumpan cuando quieran, díganme cualquier idea, opinión, o no me lancen tomates porque después el pobre perro tiene que limpiar aquí, pero bueno, quiero que se sientan libres para tal. Después leeré un relato y si les apetece leo alguno más. Esto vaya así, que fluya, digamos. Dentro de lo que son los 69 relatos que componen el libro, tuve la suerte de que la editora estuvo detrás de mí todo el rato para que hiciera un corpus de relatos entre comillas decente. Es decir, no hay un hilo conductor,
pero se nota que todos están escritos más o menos por la misma persona. Y digo más o menos porque durante 13 años la vida de cada uno cambia. Yo no era el mismo de cuando empezó todo en 2006, 2007, hasta hoy. De hecho, el libro tuvimos la suerte de poder contar con la ayuda de la imprenta para sacar este último relato que fue escrito días antes de llevarlo a imprenta, en El claro del bosque, un relato ambientado en la Guerra Civil Rusa, y que digamos que se parece a los primeros relatos que llegué a escribir, pero que durante todo ese transcurso de tiempo pues se ha ido madurando mi cabeza, digamos, mi estilo, ha ido madurando la temática. Entonces, digamos que aquí hay varias personas que han escrito este libro. Todo esto también merece una explicación porque, bueno, se lanzó como campaña de crowdfunding el año pasado, que es una experiencia, la verdad es que muy enriquecedora, muy interesante. Luego, o sea, después de haber publicado el libro, contacté con varios escritores a través de un curso en la Universidad de Maspalomas y tuve la suerte de haber, repito, dado con la editorial Camps Editores, con Canarias eBook, porque el crowdfunding es como una especie de ¿cómo se dice en español? De sala oscura, o sea, tú te metes ahí y a ver qué pasa. Y muchas veces te dan gato por liebre, etc. Entonces, gracias a la inestimable ayuda de mis amigos, de mis familiares y de gente anónima que ayudó a que el libro saliera, pues eso, salió, tuvo buena aceptación, ha tenido buena aceptación y genial. Otra de las opciones era la autopublicación y eso después me enteré que ahora a día de hoy es una locura hacerlo y que muchas de los rincones de tu casa pueden estar ocupados por cajas de libros, de tus propios libros, que no hay nada más triste que limpiar tu casa y ver cajas de tus propios libros mirándote en plan, ¿qué has hecho? Para mí eso hubiera sido un horror. Hubiera terminado cogiendo a mi hija y haciendo palomitas de... En fin. Quisiera comentarles un poco, ya no cómo... Bueno, sí, cómo se han escrito los relatos y las temáticas que podrán ver aquí. El cómo, pues... Yo normalmente llegaba a la hora del atardecer, me sentaba delante del ordenador y veía la página en blanco, como todos los escritores. Entonces, ese es el peor enemigo que un escritor puede tener y a la vez el mejor aliado. Muchas veces estaba inspirado o tenía ideas previas o tu cabeza daba vueltas y quería expresar algo. Y bueno, me salía como churro. A lo mejor en una semana me salen 4 relatos, que eso para mí era la onda. En otras ocasiones hubo sequía larga y campos, bueno, desiertos enormes, donde no crecía ni una sola palabra, que es parte del proceso creativo, como todo el mundo sabe. Luego me di cuenta de que tenía que intentar idear alguna estrategia para encontrar la forma de canalizar todas las ganas de escribir que tenía. Entonces, bueno, yo como, digamos que soy un tío que tiene don de gente, por genética, mi padre es un animal social y yo he chupado un poquito de esa energía. Y porque mi profesión me lo permitía, trataba con muchos tipos de personas, personas muy jóvenes, personas muy mayores, entonces a todos les contaba, como decía Gogol, el escritor ruso, Nikolai Gogol, les pedía a sus amigos que le contaran por cartas anécdotas de los sitios donde vivían. Entonces, o incluso a los lectores. Y muchos de los, incluso nombres de personajes de sus novelas, pues pertenece a esas cartas de los amigos que le escribían de todas las partes del país.
Pues así yo hacía con mis amigos, que me contaran su vida, su buen escuchador, digamos. Eh, y siempre me ha gustado también interactuar, como digo, con la gente. Entonces recibía esa información y obviamente cambiando nombres y lugares, pues a veces los plasmaba aquí. Dime. Como has dicho que te podemos interrumpir. Sí, por favor, porque esto después parece aquí... Pero lo que hacías era transcribir esas historias, o también añadías cosas que partían de tu imaginación, de otras vivencias que te podían recordar eso que te habían contado. Había de todo. Una de las formas para llenar los vacíos creativos era que, por ejemplo, tú me contaras algo. Otra era una conversación que yo soy mucho, antes era mucho de ir a la guagua con los cascos puestos, pero el MP3 apagado. Entonces yo iba buscándome de todo. Y la guagua es un sitio que yo adoro porque, bueno, o sea, en Las Palmas, que la red de guagua es inmensa y que hay... es donde más democracia hay, porque lo coge de un banquero hasta un banquero que le da por coger la guagua, pero vamos, hay un abogado hasta el chico que le roba la cartera al abogado. Entonces hay de todo. Entonces, claro, la gente habla y yo escucho, y a través de mi mente después escribo, y hay muchas cosas que están aquí. También hay muchas situaciones que se viven en lugares concretos, como hacer una guagua, que después ficciono. Hay un relato que habla sobre un veterano de guerra que viene, que está describiendo cómo está la guagua. O una persona un escritor que quiere escribir, no le sale y se sienta en una cafetería y ve alrededor. Y entonces se va imaginando historias a cada uno de ellos. Entonces, muchas veces tengo amigos en otros países, me cuentan su vida, y yo cojo retazos de aquí y de allá. Sueños. Cojo sueños míos, sueños de amigos, sueños de gente que oigo en la televisión, o que incluso leo una frase en una novela y a través de esa frase desarrollo yo una pequeña historia, etc. Entonces digamos que así se iba enriqueciendo y ficcionando partes de la realidad, ¿no? En cuestión de temática, digamos que hay como 4 o 5 temas que yo toco mucho. Uno de ellos es la guerra, por este background que tengo de mi abuelo en la guerra civil, que me contaba sus historias de cuando pegaba tiros, como estaba contando antes en los previos. Disparaba así el mouse porque no quería matar a nadie, pero no le quedaba otro, entonces cerraba los ojos, intentaban apuntar muy bien. Como a los regulares de Melilla, a los soldados moros, cuando morían les ponían en vez de poner una cruz porque son musulmanes, les ponían un cacho de teja y ahí quedaba. Sobre todo el hambre, el frío, los piojos, que son realmente las partes que casi nadie te cuenta, porque es la que quieren olvidar o porque es la que los poderes fácticos no quieren que sepas, ¿no? La locura. Eso es uno de los temas. Otro de los temas es el amor no correspondido. Yo he tenido una suerte enorme al ser correspondido, pero también entiendo que hay partes de la historia de cada uno que son que tienen que ser contadas. Entonces ahí sí que he hecho una especie de abstracción de cómo se sentiría uno, o cómo me sentí antes de tener ese amor correspondido. Y aquí me ayudaron muchísimos amigos que me contaban sus penalidades amorosas o sus fracasos. Lo que pasa es que yo les daba una vuelta. Yo, como digo, soy fotógrafo y videógrafo, entonces, aparte de muchas mil cosas más, entonces basaba toda esta amalgama de temas en imágenes de películas que me gustaban, o de ahora series también,
en cuadros, en material audiovisual en general. Entonces, quien haya visto, por ejemplo, Taxi Driver, verá retazos de imágenes de Taxi Driver en algunos de los relatos. Otro de los temas que invoco, digamos, aquí, pues es la mezcla de los dos temas que yo he hablado, de la guerra y del amor, como dos fuentes básicas del desarrollo del ser humano. Hay muchos temas más, hay humor, hay relatos que yo considero divertidos, porque el humor es lo más difícil de hacer reír a una persona es lo más horrible que hay. Así que yo desde aquí a todos esos actores que hacen reír a los demás, yo, vamos, chapó. Y hay también mucha fantasía, porque una de mis bases a la hora de escribir ha sido siempre la ciencia ficción, el mundo de fantasía, pero siempre dándole una vuelta de tuerca. Este libro no es para... O sea, es, digamos que, entre comillas, no me gusta decir, pero bueno, para adultos. Pero para adultos porque tiene lenguaje muy sincero, situaciones muy sinceras y quizá situaciones que una persona que no haya vivido tanto o que no haya vivido lo suficiente, pues no puede comprender. Me lanzo a la piscina diciendo esto porque, por ejemplo, conozco casos de personas con 16, 17 años que se han leído relatos de estos y que se sienten totalmente identificados. Entonces, vamos, de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero sí que, claro, a mí me ha cogido esto de escribir con unos años a la espalda. Entonces ya, digamos que tengo un bagaje que lo he intentado describir ahí, se nota. Este relato nació, como bien dijo Yaisa, del horror de la guerra, que vemos todos los días en la televisión y que a veces me inspiraba a escribir cosas así. Realmente, y por el amor a la historia, que es uno de mis temas predilectos y una de mis profesiones frustradas. Bueno, tablilla. Llegaron al museo en 6 jeeps blindados robados al ejército iraquí y engalanados con los estandartes negros de la Shahada. Las calles colindantes, antes llenas de vida, se encontraban ahora desiertas. Reventaron la puerta del museo a culatazos y entraron como un torrente, abriendo fuego a discreción. El edificio estaba vacío de presencia humana y sin embargo repleto de vidas pasadas. Decían que una energía especial pululaba por la sala desde que lo inauguraron en 1972. Los poderosos Lamasuki construyeron bajo las órdenes de El-Mul las estatuas de Hatra que adoraron Ninsun y su familia, los juguetes del pequeño Ululu, los aperos de labranza del abuelo Perhum. Todo fue pasto del frenesí. Amir se adelantó y fue revisando toda la sala, asqueado ante tanta idolatría. Sin duda todo esto debía ser arrasado. Pertenecía al pasado, a la época en la que reinaba la ignorancia, antes de que la palabra de Allah hubiera sido comunicada. Era obsceno que se mantuviera viva la memoria y más aún que se mostrara en un museo. Decadencia y más decadencia. Entró en el segundo pasillo y vio lo que parecían trozos de barro seco con rayas, puntos y muescas aberrantes. Varios carteles rezaban en inglés y en árabe. Tablillas de arcilla, aproximadamente 1600 antes de nuestra era. Escriba sin laqnimni, primera constancia de poesía en signos cuneiformes en la ciudad de Ur. El guerrillero no entendió nada de lo que había leído, pero sabía que aquellos signos tenían que convertirse en polvo. La bota derecha de Amir Bjari, de 19 años recién cumplido, nacido en Kairouan, Túnez, y huérfano de padre desde los 6, impactó contra el cristal, llenando de vidrio las 4 tablillas. Con un violento golpe de su automática, derribó las peanas donde se exhibían los antiguos escritos, que cayeron al piso. Ante la febril mirada de sus correligionarios y las videocámaras que luego transmitirían el destrozo al resto del mundo, hizo añicos los sueños del escriba sumerio que cantara en la más absoluta intimidad el amor por los ojos de su esposa. Esto fue lo que podría haber pasado
y yo creo que pasó, cuando el Daesh, el Estado Islámico, entró en el Museo de Mosul en, creo recordar, 2016-2017, durante la guerra de... Sí. Y reventaron a martillazos todo lo que encontraron. Todo lo que encontraron, que después filmaron y lo volcaron al mundo. La otra parte de la historia es que muchos comandantes tenían un poco más de cabeza y lo que hicieron fue parar la destrucción, robar todo eso y traficar con ello para conseguir dinero para el Estado Islámico. Pero esa es otra historia. Esto es lo que hace el soldado de a pie, que no tiene ni idea de lo que está destruyendo, pero que está fanatizado. Aquí se narra como el Estado Islámico, pero pudo haber pasado con mi abuelo en la Guerra Civil Española, o con cualquier guerra, porque todas las guerras terminan destruyendo lo que el hombre ha hecho. Esto es un tipo de texto. Me atrevería a decir que alguien diga una página al azar y leer algunos de ellos. 37. Okay. Interesante. El tiempo voló. Aquella noche decidimos dar el paso. Lo teníamos todo de nuestra parte. Una enorme manifestación contra el gobierno en el centro que había congregado a casi toda la ciudad. Otro apagón gigantesco, el tercero de aquel año de impago. Un aparatoso incendio en el pulmón verde del barrio más exclusivo. Una noche sin luna. Un asfixiante calor con calima africana en pleno octubre y los explosivos que al fin habían llegado. La secreta nos seguía, lo sabíamos. Pero esa noche el caos campaba a sus anchas y sin duda sería más fácil despistarlo. Íbamos a reventar las calles. Llamé a A y le dije en clave que recogiera a F, que trajera lo que habíamos acordado, que sería esta noche, que todo estaba listo. Ya sabíamos que lo convenido era vernos a las 22:30 en el bar Reference. Mi madre no había llegado de su turno aún, así que estaba sola en casa. Me duché rápidamente, elegí la ropa más oscura y cómoda que tenía, coloqué las prendas encima de la cama y comencé a peinarme. Estaba desnuda frente al espejo de mi habitación. Las luces de unos vehículos policiales que corrían por el barrio iluminaban mi cuerpo y el estridente sonido de sus sirenas se colaba por las ventanas. Mi piel era ora ámbar, ora roja, ora azul. Contemplé lo que podía haber sido, lo que podría haber elegido, las posibilidades infinitas que se habían abierto ante mí. Si no hubiese ido aquella noche al bar, si no hubiese escuchado las charlas del líder, si no hubiese hecho el juramento, ¿cómo hubiera canalizado mi ira? Estudiando para luego morirme de asco en la cola del paro mientras los banqueros seguían amasando dinero, matándome a trabajar por 2 duros como mi vieja, cediendo. Estuve pensando en mi vida y el tiempo voló, se fue lejos, a un lugar indefinido. Me sacó de la ensoñación una patada en la puerta. Solo podía ser la bota de un policía. Nos habían vendido. Contemplé por última vez mi cuerpo desnudo y antes de que los geos llegaran a mi habitación, me dirigí a la ventana, vi el abismo y decidí volar con el tiempo. Esto obviamente está basado en varias cosas. Bueno, aquí destripando los relatos, ¿no? Pero el 15M, una especie de fascinación que tengo por los terroristas anarquistas rusos del siglo XIX, porque sí, porque he leído mucho a Dostoyevsky, porque las luces de Taxi Driver están aquí, y una cosa que me encanta hacer, que es transformarme en alguien diferente. En este caso una chica. Hago mucho esto, muchos de los relatos son en primera persona, y son mujeres las que hablan, porque parece que como hombre de hoy, aquí y ahora, tengo una deuda con ellas, que es darles voz a las mujeres que no... Esto puede parecer bueno, para muchos alguna aberración, pero darle voz a personas que no tienen voz, y eso es, digamos que el tercer leitmotiv de mis relatos.
no solo darle voz a las mujeres que no las tienen, sino a personas que normalmente no tienen voz porque nadie les pregunta. Y no estoy aquí hablando de alguien políticamente correcto, sino también gente que no es políticamente correcta, como asesinos, caníbales, o personas que consumen carne humana, perdón. Gente que normalmente no sale en las noticias. Hay muchos relatos, bastante, ambientados en la crisis migratoria que hubo en Europa y que todavía está en Lesbos, como la que tenemos ahora en el sur de la isla, y que seguirá habiendo, porque el hambre no tiene fin en según qué zonas del mundo. Y bueno, dime. Hacer un comentario. Ahora mismo me estoy leyendo El infinito en un junco, que no sé si has oído hablar de él. No. Bueno, es un libro de una filóloga que habla de los libros, de la historia de los libros, ¿no? Lo curioso de cómo ha llegado hasta nosotros el libro, con las vicisitudes que ha pasado. Y la importancia, pues el relato anterior de cómo se destruyó en el museo los poemas, ¿no? La importancia del libro, ¿no? Lo que supone escribir una idea y que dentro de 100 años alguien que tú no conoces lea esa idea o lea cómo se construye X, en fin, todo lo que supone el libro, ¿no? El infinito en un junco es un libro muy premiado de una filóloga española que salió este año y habla de eso. Es interesante, además lo recomiendo, sí, sí. de este libro El infinito que tiene materia, porque habla de eso, ¿no? De los libros. También al mismo tiempo quería hacer un inciso, ¿no? El papel aguanta todo lo que le echen, ¿no? Y hoy en día publicar es muy fácil si tú tienes dinero, ¿no? Y he visto muchas cosas que no sucederían hace 50 años, ¿no? Totalmente. Porque pasa un filtro, porque yo creo que el lector merece un respeto, ¿no? Entonces veo que hay calidad en lo que escribe, y veo que por lo menos te puede gustar más o menos un cuento, pero está digamos que bien escrito. Y eso yo creo que es lo mínimo que se debe exigir en esta sociedad actual donde todo el mundo publica si quiere, ¿no? Sí. Y he leído verdaderas Sí, pedradas al lenguaje y a la inteligencia humana, ¿no? Totalmente. Con faltas de ortografía incluidas. Sí, total. Yo tengo, gracias por el comentario y por la recomendación del libro, lo tengo. Sí. Yo tengo una anécdota con respecto a esto, es que yo, como dije antes, estudié traducción y los idiomas que elegí para bien o para mal eran inglés y ruso. Y yo pertenezco a esa pequeña porción de la facultad de traducción que éramos los frikis, los raros, que era la sección de ruso. O sea, a ver, éramos 3 gatos y no habíamos cogido alemán o francés, que era como, wow. Ruso, tío, ¿para qué? Todo el mundo parado, ¿para qué? Bueno, el tiempo más o menos me dio la razón, pero porque realmente no terminé dedicándome a esa profesión, pero después me di cuenta de que me ha servido como persona para abrirme un campo desde la literatura hasta la cultura que ha sido impagable. Bueno, pues la anécdota es que en la Unión Soviética publicar un libro era una tarea como encontrar un hipogrifo. O sea, no solo por los trámites burocráticos, sino porque realmente te exigían un nivel de calidad que pocos podían llegar. Entonces, cuando los profesores que eran de mentalidad soviética llegaron a Canarias, a España, y vieron, esto hablo durante los 90, o sea que estoy nada atrás, claro, cuando vieron cómo se publicaban los libros aquí, y que el más pintado hacía así, pum pum, pagaba y tenía su libro publicado, bueno, o sea, mayúscula era el flipe, ¿no? Digamos, era como, Dios mío, pero esto es así en Occidente. Pues sí, así que entiendo tu comentario, entiendo, y obviamente lo mínimo que le puedo dar al lector es, aparte de honestidad, es un respeto.
Y realmente, de hecho, lo comentábamos antes con unos compañeros, me pasa con libros, me pasa con el sector audiovisual. Yo, como, como espectador, merezco un respeto. Por mucho dinero que te haya gastado en publicar un libro o en hacer una película, si tú me estás tomando el pelo, hasta luego, Lucas, ¿sabes? Es que no hay otra. Así que sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿En ese aspecto crees que se ha choteado la literatura, al igual que otras formas de manifestar cultura? Yo hace unos años tuve una conversación con unos amigos que salí mal parado, pero les di que pensar, en las que yo, o sea, éramos un grupo de 10 personas y 2 de nosotros sosteníamos que el arte había muerto hacía mucho tiempo. Por culpa nuestra, lo habíamos matado nosotros, entre otras razones porque se mercantilizó, que esto es de toda la vida, ha sido así, pero vamos. Yo no sé ahora mismo si está muerto, porque son palabras muy mayores, ¿no? Pero sí entiendo que se ha choteado mucho, y se chotea, y se juega con el lector, porque el lector, como el ciudadano, muchas veces no es un ciudadano ya, sino un consumidor. Entonces, esto es honesto. Te lo digo yo y me puedes creer o no, pero yo te digo a ti, con la mano en el pecho, que esto es honesto. Y que la mayoría de los libros que están aquí, en esta biblioteca, son honestos. Pero mañana te puedes encontrar con auténticos disparates, con millones de lectores, que, bueno, yo no puedo competir con eso, así que las personas que realmente busquen honestidad terminarán llegando a los escritores honestos. Y las personas que solo buscan divertimento, pues encontrarán lo que encuentran. Y insisto, sí que se ha choteado al lector y al espectador y al ciudadano. Pero bueno. Y puede también deberse eso a que cada vez hay pues un público menos formado, con menos espíritu crítico, más simplemente consumidor ni siquiera de cultura, digamos de una serie de productos que no tienen una mínima calidad, que no tienen un mínimo fondo. Puede deberse Sí, vamos. ese auge de bestsellers que después te los lees y dices, pero por Dios, como si esto no aguanta un mínimo de coherencia al relato. Yo creo, perdona si Sí. yo creo que se ha antepuesto lo que da dinero al arte, ¿no? Y entonces que Belén Esteban va a escribir un libro, si va a vender millones de copias, es interesante, pero el problema no está en el lector, que aunque haya ahora una mala base en la educación, el problema también está en que los medios, las editoriales, apuestan por eso. O sea, lo que antes pasaba un filtro, hoy no lo pasa. Es mi forma de ver Sí. el tema. Es un compendio de muchos factores, entre ellos estos, ¿no? De hecho, el sector de editoriales es es una cosa es un, ¿cómo se dice? No es un monopolio porque no es de uno, pero es un oligopolio, ¿sabes? O sea, son 4 grandes firmas que... Hay un libro que yo siempre recomiendo leer de Pepe Rivas que se llama Los 70 de Estajo, que es el que creó la revista Ajo Blanco, que es un hito en la historia de España de contracultura. Pues leerte ese libro, que está escrito con honestidad, que conoce, bueno, está creo que lo editó Alianza o uno de estos grandes, pero que como muchos que editan y después se pierde entre la pléyade de libros y de títulos, ¿no? Ese libro es una visión sobre lo que pasó en los años 70 en España, que pocos conocen y muchos deberían conocer. Y entre ellos habla de cómo el sector editorial se cargó los filtros cuando se dio carta blanca, cuando Franco justamente un día como hoy muere.
tenía que decirlo. A ver. Claro, se abrió el coto y ahí casó todo el mundo. Entonces, poco a poco, todo lo bueno que podía haber tenido la contracultura o el submundo clandestino, pues se fue diluyendo en la nueva realidad, digamos, ¿no? Entonces, esto viene de hace viejo, viene de viejo. Como viene de viejo Puedo muchas... decirte que hay premios muy prestigiosos que están pactados de antemano. Claro, claro. O sea, ahí ya pierde de vista, porque los que han logrado llegar arriba y tener un nombre y vender, pues serán siempre ellos los que tienen la posibilidad de editar, ¿no? Y eso viene en detrimento del propio progreso humano, ¿no? Sí, sí, por Porque supuesto. si los que vienen con nuevas ideas, capaces de transformar lo que ya está hecho, no tienen un soporte, pues, Sí, pues justamente. Yo ojalá hubiera tenido antes la oportunidad, digamos. Ojalá antes la vida me hubiera dado la oportunidad de publicar esto. Yo creo que vino en el momento apropiado para mí, con los medios que yo tenía y con la editorial que tenía que ser. Pero yo tengo amigos, por ejemplo, el escritor Carlos González, que escribe novelas de fantasía y ahora novela histórica, estudió conmigo. Somos compañeros de promoción, de traducción. Y él me contaba, cuando escribió sus primeras novelas, la odisea que era para meter un manuscrito, un tal en editoriales. Aquello era... Claro, desde que te pilla una editorial potente, entre comillas, le vendes el alma al diablo, pero a la vez tienes ya el público que realmente merece, porque Carlos es, aparte de amigo mío, me gusta mucho cómo escribe, ¿vale? Entonces, y tiene su público y genial. En mi caso, pues no lo sé, yo creo que esto se hicieron, creo que 300 ejemplares. Todavía queda alguno que otro por ahí pululando, pero repito, también depende del tipo de... no de contenido, sino de formato que le das. Los relatos cortos tuvieron un boom hace unos años. Ahora mismo no desconozco cómo está tal, pero sí que la gente pedía. Y yo creo que en confinamiento muchos hubieran agradecido haber conocido este libro. Te lo digo yo porque tengo que decirlo, porque soy el escritor, pero aparte de eso, porque da pie este libro, y lo repito, lo digo en la introducción, tiene un lenguaje a veces... Bueno, estos textos que hemos leído no son tanto, pero tienen un lenguaje denso en algunas ocasiones, de sentarse y decir, igual, esta noche me voy a ver este. Y no voy a leer ninguno más porque quiero centrarme en este relato. Son 2 páginas y hay tanta referencia que o me centro y tal, o me pierdo. Ayer le contaba a Yaisa que cuando escribo, a veces escribo con 6 o 7 páginas de navegador abiertas. Diccionario, Wikipedia, sitio especializado, porque cada uno de los datos que doy cuando me refiero a cosas, personas y tal, que no son producto de mi imaginación, son verificables. Cuando un soldado del ejército del Estado Islámico entra en el Museo de Mosul, la ciudad donde vive existe, lo que destruye existió, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, ficción. Y por eso me gusta, yo doy honestidad, pero a la vez debe haber un juego, porque esto es un juego al fin y al cabo. La lengua es un juego, que decía Wittgenstein. Entonces hay que jugar también con el lector para darle gusanillo, y porque la ficción es ficción, ¿sabes? ¿Tú leíste a Dostoyevsky en ruso? He leído cosas cortas de Dostoyevsky en ruso. Y gracias a Dios que ahora mismo hay compañeros traductores y editoriales que apuestan por ello, que han hecho revisión de las traducciones antiguas, Sí, porque yo leí... Esa otra traducción. Yo me leí Guerra y Paz en su día, esto como aquí anécdota friki, me leí Guerra y Paz en español en su día, con la traducción del año 70 y no sé cuánto, filtrado por el francés, o sea, no es del ruso al español, sino ruso, francés, español, y aquí era infumable. Y en 2001, creo recordar, se hizo una directa
que todavía está editada y wow, hay diferencia. Lo mismo con otro de mis libros predilectos y que ha marcado mi vida, que es Maestro y Margarita de Bulgakov, que es un libro que en España todavía la gente no lo conoce, pero es una de las cumbres de la literatura rusa. Yo ese sí me lo leí en ruso, es un tollo de novela, pero que recomiendo, es impresionante, sobre todo en las últimas traducciones, porque la traductora y la editorial pusieron lo que tenían que poner para que saliera adelante una traducción digna. Y eso es una de las cosas que se nota. Porque después la referencia, aquí hay referencia de todo tipo. Desde ver la tele, como viste, a una noticia sobre el Daesh, hasta una cosa que recuerdo de alguien que me dijo. Y después hay mucha literatura pop también. Mucho momento pop. Ahí ya lo leerán, tampoco voy a descubrir aquí todo, pero sí hay mucho momento de decir, ¿de dónde habrá sacado este hombre? ¿De alguna manera que sean 69 relatos? Cuando yo lo llevé a imprenta, la editora me dijo, ¿te has dado cuenta de que son 69 relatos? Digo, pues no me había percatado, ¿sabes? Que la verdad es que hice una criba bastante importante, porque tenía, lo dije antes, como entre 12 y 15 más. Pero también cuadró 69, ¿verdad? Notas eróticas Sí. dentro de los relatos. Hay notas eróticas. Y después hay fotografías, todas mías. Que hay fotografías de todo tipo, pero yo antes hacía mucha fotografía artística y hay mucha foto erótica. Bueno, muchas, hay 2 o 3, pero sí que las hay. Y sí que hay relatos subidos de tono, digamos. Pero por eso también digo que es un libro que es honesto, porque es parte de la existencia humana, el sexo, ¿sabes? Me quiero atrever a leer uno de los relatos nuevos, que no está aquí. Ella salió del baño contoneándose como una pantera, y yo vi su cuerpo desnudo a contraluz, acercándose a mí. La habitación del hostal olía a sexo y a vino, a hachís y a más sexo. La mezcla perfecta para enloquecer junto a esta hermosa mujer que ahora se acurrucaba junto a mí y me mordía la oreja. Todo parecía una película de serie B, pero juro que fue mi realidad durante los 2 días que permanecimos en nuestra jaula de oro. Cuéntame algo de cuando eras joven, me dijo con voz melosa, mientras frotaba sus pies en mis muslos, intentando calentarlos. Tenía los dedos más fríos que jamás hubiera experimentado en una cama. De cuando era joven, ya me pusiste años de más, le contesté con una sonrisa. Ya sabes a lo que me refiero, bobo. Anda, cuéntame algo de alguna de tus novias, por ejemplo. ¿O te vas a poner en plan caballero sin decirme nada? Me preguntó mientras se incorporaba, apoyándose en un hombro. Sus pechos eran pequeños, pero formados por las manos de un artesano experimentado. El hueco de su clavícula era profundo como las aguas del Pacífico, ese que bañaban su hogar. Sentí que algo en mí se engrandecía por momentos, una vez más. Yo no hablo de mi sex, así como no hablaré de ti cuando otra me pregunte, contesté jocoso. Ella me dio un manotazo en el pecho. Luego me clavó las uñas en el cuello y comenzó a apretar como una leona ante un impala ya derrotado y a punto de fenecer. Yo hoy era el impala. Bueno, con ella siempre lo era. Soltó su garra y se puso melosa, insistiendo en que le contase algo ingenioso de mi vida, aunque fuera mentira y tuviera que idear una nueva Eneida para entretenerla. Nos habíamos conocido en un taller literario, mientras una sexagenaria luchaba por leer precisamente el pasaje en el que Dido, para la señora era dildo una y otra vez para risa de todos, planea suicidarse ante la partida de su querido troyano. Me miraba desde su asiento con esos ojos que ahora me aseteaban y se reía de la dicción de la anciana, imitando cruelmente su lectura trastabillada. Caí fulminado allí mismo ante su risa, como un soldado sin nombre frente a las flechas enemigas. 6 clases más tarde, aquí estaba, en la cama con Dido, y que le den al Lacio, yo me quedé en Cartago. Mientras iba inventando un relato para mantenerla absorta, pensé en mi pasado. Me di cuenta de que lo vivido se asemejaba a un armario con gavetas llenas de detalles que uno iba acumulando. A veces se le extraviaba a uno un fragmento o olvidaba dónde habías puesto la llave en un cajón que quedaba cerrado de por vida en el olvido, pero en general, con poco rebuscar, salía a la luz lo mejor y lo peor.
lo que quisiéramos haber olvidado y lo que refulgía en tu memoria. Siempre el mismo armario, siempre los mismos detalles. Un recuerdo que se repetía una y otra vez, en bucle, de por vida. Me entró una angustia más propia de un quinceañero que de un hombre hecho y derecho, y comencé a respirar con dificultad, pero no detuve la narración. Ella me miraba con ojos bien abiertos y con una sonrisa pícara que se iba acrecentando. Al cabo me di cuenta de que había parado de contar lo que quisiera que estuviese yo diciendo y me encontraba gimiendo y viendo doble. Noté entonces, ahora con todas las de la ley, que lo que producía mi respiración entrecortada era su mano masajeándome suavemente, con cadencia vivaldiana. Dido jugueteando con Eneas. Eso no lo incluiste en la Eneida, querido Virgilio. Mientras echaba la cabeza para atrás, casi instintivamente, me dije que este sería un bonito fragmento que añadir a mi armario de recuerdos. Aunque quizás se tratase de una gaveta entera a la que habría de vivir con esta chica. El tiempo lo diría. Ya está. Y esto me hace introducir, por último, para que esto está alargándose un poco, uno de los otros temas que yo meto aquí, que son vivencias mezcladas de personas diferentes que me han contado sus relaciones con otras personas y que yo ficciono. Y hay un personaje recurrente que es el del hombre que se ve como este tipo que está aquí con una chica en una habitación de hotel. Hay un tema recurrente que son habitaciones de hoteles donde ha pasado algo muy una acción, una tensión sexual resuelta allí muy bestia y que luego se desvanece y que queda allí como una especie de ente. Tengo un relato, por ejemplo, en el que ese hombre regresa 20 años después a la misma habitación de hotel y rememora qué pasó allí. Tengo el acto en sí de qué pasó, pero con un toque de desesperación porque, bueno, uno de mis relatos que más me gustó escribir, por ejemplo, trata sobre qué hubiera podido pasar si las ciudades de Sodoma y Gomorra hubieran existido y una pareja de enamorados hubiese estado encerrada en una casa de esas ciudades justo 2 minutos antes de que el Dios de Israel reventara las ciudades con su mano de fuego. O sea, una situación donde dentro de 2 minutos se acaba el mundo y estamos aquí metidos en una habitación disfrutándonos, conociéndonos, para que luego de repente todo acabe. Ese estar corriendo al lado del abismo, que por una de las razones por las que se llama el abismo, el libro, pero está iluminado porque alguien, en este caso me tocó a mí, cogió esas ideas y las plasmó aquí, por lo tanto siguen vivas aquí por siempre, aunque sean ficciones, pero yo estoy seguro de que esa situación se ha dado más de una vez, más de 1000, en cualquiera de las ciudades que han terminado destruidas. Así que si alguien quiere comentar algo más o decir algo más, yo creo que, no sé, que lean, ya no solo que me lean, sino que lean, por favor. Mientras seamos humanos vamos a seguir leyendo, de todas maneras esto no va a acabar, pero aquí tienen un cachito de mi cabeza y de mi corazón. Así que muchas gracias por haber venido y espero que dentro de poco nos podamos quitar esto.